Hermanos, continuamos con la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. En un contexto donde Timoteo, siempre lo menciono, donde Timoteo fue comisionado para restablecer el orden en la iglesia de Éfeso, que habían muchísimas crisis allí. Ante esto nos encontramos en una sección donde Pablo le indica a Timoteo cuáles son las características del liderazgo que él debe establecer en dicha congregación. Hay una necesidad evidente en esta sección que podemos ver, y es la necesidad de un liderazgo, de un cuerpo de ancianos, de un cuerpo de pastores, de un cuerpo de obispos que cuide la iglesia. En el sermón titulado esta mañana, Hombres imperfectos que cuidan la iglesia de un Dios perfecto. Primera de Timoteo capítulo 3, y estaremos trabajando la sección, como ustedes lo vieron en el anuncio, del verso 1 al verso 7. Hermanos, este es un sermón, o esta es una sección de suma importancia para la iglesia. La iglesia local de Moravia debe tener los sentidos ejercitados en la palabra de Dios para discernir cuando el ministerio pastoral está avalado por la palabra. Y cómo los pastores, los obispos y los ancianos, en este caso mi persona, debe cumplir con los requisitos de esta sección. Esto, ¿por qué es importante para la iglesia? No solo la de Éfeso, sino nuestra congregación local, CCAJ Moravia. ¿Por qué? Porque en el contexto de Éfeso teníamos un ataque fuerte de los falsos maestros. Y era necesario que Timoteo peleara la buena batalla y enfrentara a esos falsos maestros y detuviera esas falsas enseñanzas. Después de que se habla de los falsos maestros y todo esto, vimos cómo Pablo da instrucciones a los hombres, cómo deben de orar los hombres en la iglesia con manos santas, da instrucción a la mujer y su rol dentro de la iglesia local. Pero ahora viene la parte en la que Pablo le dice a Timoteo cómo debe ser el liderazgo en dicha iglesia local. Pastor, pero ¿por qué liderazgo? ¿Por qué es necesario que hayan líderes, obispos, ancianos y pastores en una congregación? Si nosotros prestamos atención a esta sección bien a detalle, ustedes se darán cuenta de que esta sección nos muestra el interés que Dios tiene por cuidar su iglesia. Dios quiere cuidar su iglesia. Él cuida de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Él cuida de nosotros. Él cuida de su iglesia. Y es importante, hermano, tener esto muy claro. Dios muestra un interés en este cuidado. Para esto, Pablo le ordena a Timoteo levantar ancianos para que cuiden la iglesia. Y muchos, de momento, cuando ven esta sección, piensan que este tema es ajeno a ellos porque no son pastores, porque no son obispos o ancianos, que dicho sea de paso, estos términos son intercambiables en los textos, y es lo mismo en el texto un obispo, un anciano y un pastor, aunque muchas iglesias le dan un nombre de anciano, un nombre de pastor y un nombre de obispo a diferentes funciones. Estos términos son intercambiables en los textos y se utilizan para hablar de la misma figura de liderazgo. Este tema, hermano, no es ajeno a la iglesia. La iglesia debe discernir, hermanos, qué características debe tener un pastor. La iglesia tiene una participación
en la elección de un pastor, tiene que haber una aprobación, un aval de la iglesia local para que un pastor ejerza el ministerio en dicho lugar. La iglesia debe discernir en qué calidad de carácter se encuentra este pastor. Así que esto no es ajeno a usted, porque si por A o por B yo mañana pierdo la vida y el Señor me llama a estar con Él, vendrá otro pastor que ustedes como iglesia local estarán en todo su deber y derecho de evaluar. Si dicho pastor cumple con las características, si el Señor nos regala a la iglesia local la oportunidad de tener un pastor más, 2 pastores más, todos ustedes deben participar en esa aceptación y ese aval de ese pastor. Toda la iglesia local debe tener claros los puntos que caracterizan el ministerio pastoral para poder discernir. Esto no es ajeno a usted. Esto le compete a la iglesia, hoy y siempre. No solo para una elección futura, sino para una evaluación del pastor que el Señor ha puesto en su gracia el día de hoy. Ustedes pueden hacer una evaluación del pastor que Dios ha puesto. Y si fuésemos en este contexto nuestro, más pastores, este sermón creo que para mí personalmente sería más sencillo, pero al ser yo hasta este momento el único, es una tarea desafiante exponer estas verdades el día de hoy. Y usted va a entender en el camino por qué. Es importante comprender, mis hermanos, que si Dios quiere cuidar la iglesia y Dios quiere establecer un liderazgo en la iglesia, el hecho de que Dios establezca dicho liderazgo para cuidar la iglesia es una muestra de su amor y de su gracia. El que haya liderazgo en las iglesias locales del mundo, en todos los lugares y en todos los países, el que haya liderazgo allí es una muestra del amor y cuidado, es una muestra de la gracia de Dios. Esto es importante que lo tengamos claro, pero antes de entrar en esta sección, necesito compartir un poquito un marco teórico, un poquitito de principios, solo unos cuantos. Es necesario para mí mostrarles a ustedes 5 términos en relación al ministerio pastoral que se utilizan en el Nuevo Testamento. Se habla de ancianos, que viene de la palabra presbúteros, que destaca la administración y dirección espiritual de la iglesia. Tengo muchos versos que respaldan cada uno de estos conceptos. Si usted gusta, yo le puedo compartir el bosquejo o el sermón en el PDF ahora al final de la reunión. Tenemos al anciano, que viene de presbúteros, tenemos obispo o supervisor, que significa, que viene, de episcopos, que enfatiza la guía, el cuidado y el liderazgo en la iglesia. Luego tenemos la palabra pastor o apacentador, que viene de poimen, que denota liderazgo y autoridad. Luego viene predicador, que viene de kerux, que apunta a la proclamación bíblica del evangelio y la enseñanza al rebaño. Luego viene maestro, que viene de la palabra didascalos, responsable de la instrucción y la exposición de las escrituras. Y algunas de las funciones de un pastor son las siguientes: predicar o alimentar a la iglesia, edificar a la iglesia, orar por la iglesia, velar por las almas, luchar, convencer, consolar, redarguir, advertir, amonestar y exhortar. Hay una dinámica, hermanos, yo sé que lo mencioné muy rápido, pero no voy a enfocarme hoy en el ministerio pastoral como tal, de una manera general, sino que quiero dar esto a conocer para poder entrar a esta sección conscientes de algunas tareas que el liderazgo pastoral debe cumplir. Dios mismo es el que ha comisionado a estos hombres, a los pastores, y ellos trabajan para Él, delante de Él, sirviendo, cuidando y atendiendo a una iglesia que es de Él. Es como que un hombre con muchísimo poder, un rey muy poderoso, nos diga a nosotros: mira, tengo que irme de viaje. Voy a dejarte aquí a mi novia. Necesito que la atiendas, porque cuando yo vuelva, yo vengo para la boda.
yo vengo para casarme con ella. Entonces, los pastores tienen que cuidar a esa novia, tienen que nutrirla con la palabra de Dios, tienen que tenerla bien vestidita, tienen que tenerla bien elegante porque el novio viene a casarse con ella. Pero ¿qué pasa si viene el novio y ella está con anemia, desnutrida, desgreñada, maltratada, abusada, golpeada? ¿Qué pasa? ¿Cuál será la reacción de ese rey, de ese hombre poderoso? ¿Cuál será la reacción? Pero el liderazgo tiene la tarea de cuidar a esa novia, de mantenerla en buen estado, alimentándola y nutriéndola, porque viene el novio a las bodas del Cordero. Entonces, estos hombres que Dios ha puesto tienen una responsabilidad delante de un Dios 3 veces santo que demanda cuidado de su grey, cuidado de las ovejas. Hay 2 textos que voy a mencionar súper rápido para apreciar algunos elementos de esta hermosa y titánica tarea. En 1 de Pedro 5 dice el apóstol, y se lo leo: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. En este texto, en este extracto, vemos que los pastores deben pastorear al rebaño velando por él. El pastor debe tener una intervención personal, debe entrar en la vida de cada una de las ovejas. Lo que pasa es que escuché a un pastor en una conferencia que fuimos que decía que hay unas ovejas que muerden y patean. Y hay otras que no son ovejas, que son cabras. Y cuando usted trata de llegar allí, no solo te muerden y te patean, sino que te ponen una barrera inaccesible. Pero deben velar por el rebaño estos pastores. Pero estos pastores velan no solo atendiendo, no solo entrando en sus vidas, sino que ellos deben ser ejemplo a la iglesia. Ellos deben ser ejemplo a todos. Yo quiero que usted vaya ahí sumando, echándole al frasco. Deben ser ejemplo al rebaño. ¿Ejemplo cómo? Con todas las características que vamos a estar viendo ahorita. En Hechos capítulo 20, no lo busque, se lo leo. El apóstol Pablo está en Mileto y manda llamar a los ancianos para despedirse de ellos. Y les dice, tengan cuidado de sí mismos. Lo mismo que le dice Pablo a Timoteo, tenga cuidado de usted mismo. Y de toda la congregación, pero primero de usted. Tenga cuidado de usted mismo, de ustedes, y después de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Y sigue, la cual Él compró con su propia sangre. Él pagó un precio por esa novia. Él la compró con su sangre. Es de Él. Es una propiedad de Él. No es del pastor, es del Señor. Y los pastores deben cuidar esa propiedad que no es de ellos, que es de Dios. Si usted está conmigo, ellos deben de velar por cuidarla. Ellos deben de entrar allí a sus vidas y tratar de protegerlos, correr, atenderlos, para cuidarlos. El principal llamado de los pastores es velar por las almas. Ellos deben dedicarse a cuidar la iglesia.
Entiéndase iglesia como todos aquellos hombres y mujeres que han nacido de nuevo, que sus vidas han sido transformadas y que responden constantemente al Evangelio. No aquellos que tienen una vida y que viven como quieren, haciendo lo que quieren, porque allí ¿cómo? No le podemos pedir manzanas a un palo de limones. Entonces el pastor ejercerá el cuidado sobre la iglesia, sobre aquellos que han sido transformados. ¿Significa esto que el pastor no va a atender a no creyentes? No, no significa eso. El pastor está para servirle a la iglesia y para servirle a cualquier hombre, inclusive fuera de la iglesia. No significa eso, pero su tarea primaria es atender a la iglesia. Atender a los que están dentro del cuerpo de Cristo. Esa es su prioridad. Inclusive en Hechos capítulo 6, buscaron seleccionar algunos diáconos, no sé si se acuerdan de eso, para atender las tareas de distribución de alimentos, a fin de ellos, los apóstoles, dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque esa era la tarea primaria de los apóstoles y es la tarea primaria de los pastores. Es necesario que los pastores comprendan que deben dedicarse a cuidar la iglesia. Esto involucra la predicación, el consejo, la instrucción, el acompañamiento, el orar por ellos, el atenderlos, el escucharlos, el brindar apoyo, el ministrar gracia. Todo va incluido en ese combo. El pastor debe hacer todo eso. En primera de Timoteo, ahí mismo, si ustedes lo logran ver en el capítulo 4, ahí si ustedes quieren pasan la página. Versos del 13 al 16. Pablo le dice a Timoteo, le da una instrucción más. Pablo le dice: entre tanto que voy, ocúpate en manejar las finanzas de la iglesia, ocúpate, no, ¿verdad? No dice eso ahí. No dice eso. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Estas son las prioridades de un pastor. El pastor debe tener como prioridad la lectura, la exhortación, la enseñanza. Él debe ocuparse en estas cosas, debe permanecer en ellas. Y en una iglesia donde hay tantos miembros, ¿por qué un pastor tiene que estarse llenando de tareas que le van a alejar del principio fundamental al cual él fue llamado? Estas deben ser las prioridades del pastor, y no significa que el pastor no puede participar en otras áreas. Claro que puede participar. Él puede participar. Él puede venir a trabajar, él puede venir a limpiar, él puede venir a servir en otras áreas. En el tanto, no descuide estas tareas primarias. Pero si algo quiere robarle la atención a las tareas primarias, el pastor debe tener el coraje para dedicarse a lo que tiene que dedicarse. Y esto me recordó, haciendo el sermón, me recordó hace creo que un año más o menos, o por ahí, estuvimos trabajando varios sábados. Y llegó un sábado en el que vine y me devolvieron. Y los hermanos que estaban aquí me dijeron: ¿qué está haciendo aquí? Devuélvase. Resulta que los diáconos habían girado ahí la orden de que no me dejaran trabajar. Entonces yo digo, bueno, eso está muy bien, pero es que esta madurez no la deben de tener solo los diáconos. Esto debe tenerlo toda la iglesia. No porque yo no pueda trabajar o no quiera, aunque sí, no soy hábil, y ustedes me pueden ver trabajar, no soy hábil, pero hacemos lo que podemos. Ayer estaba haciendo todo un desafío para Jimmy y para mí, tratar de acomodar la arena. Y obviamente Jimmy y yo andábamos muy parecidos en el tema, pero él era un poquito más hábil que yo.
Con gusto lo hacemos. Si hay que volar pala, venimos. Si hay que hacer un trabajo, lo hacemos. Pero la prioridad del pastor no debe ser esa. La prioridad del pastor es cuidar a la iglesia, alimentarla, dedicarse a la exhortación y a la enseñanza. Porque ¿de qué serviría que yo viniese y trabajase con ellos? Y cuando vengo a predicar el domingo, me limito a dar mis apreciaciones y no el consejo de Dios. Estaríamos golpeando a la iglesia. Y los diáconos me devolvieron y hablé con Gabriel esa vez. Digo, oiga, no es que esta gente me devolvió. Y me dice, estoy de acuerdo, me parece muy bien. Dice, váyase. Y yo doy gracias a Dios por aquellos que tienen esa concepción. Estoy sin audio. Okay. Aquí, seguro, ya. Ahí. ¿Hace cuánto? ¿Hace mucho? Poquito. Entonces, cuando yo salgo y hablo con Gabo, y Gabo me dice eso, váyase, me parece muy bien que lo hayan devuelto, porque yo estaba muy emocionado viniendo todos los sábados. Los diáconos pues me devolvieron y comprendiendo ellos cuáles son las tareas primarias. Ahora, hablando únicamente de la exhortación, la lectura y la enseñanza, pero ya vamos a ver todas las otras áreas que debemos nosotros atender para poder cumplir lo que dice el texto de ser ejemplos. Ahora, cuando vemos los requisitos de 1 Timoteo 3, nosotros vemos perfección. Usted lee y usted dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que si alguna manera que es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no ador vino, no pendenciero, no codicioso en ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que conviene bien su casa? Hermano, esto es una perfección. Y usted ve los requisitos y usted dice, por el amor a Jesucristo, cuando nosotros estudiamos cada uno de los términos que vamos a ir viendo. Pero ¿quién es perfecto? Ningún pastor es perfecto. El único pastor perfecto es el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Y una vez más, el texto nos lleva a nosotros a ver a Cristo. Una vez más, el texto nos dice que Cristo sí es perfecto, que Cristo es nuestro pastor, apacentador, nuestro obispo, que Cristo es nuestro maestro y que le da dirección a la iglesia. Sin embargo, escuché a este pastor, Sugel Michelén, y hizo una ilustración y me gustó. Él dice, cuando nosotros vemos los requisitos del pastor, esto no es una foto, es un perfil. ¿Qué significa que no es una foto? Que no va a haber un pastor sin pecado, que en algún momento va a infringir una de estas reglas, por supuesto, pero de manera general debe caracterizarse por tener estas conductas. De manera general, deben abundar en él, el tener estas conductas. No es que es una foto, es un perfil que se demanda. Si los pastores de la misión se sientan y hablan con mi esposa, toman todos los requisitos y le dicen, Gabriela, David es esto. Mi esposa sabe que no tiene un esposo perfecto, sabe que tiene un esposo que peca, pero ella puede decir si las características generales en su vida son estas, si abundan en él. De manera general debe ser caracterizado por esto el pastor. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1, y vaya conmigo, y eso nos va a llevar a nuestro primer encabezado en este primer verso. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Nuestro primer encabezado, o por lo menos así lo demarqué yo, el que aspira al cargo debe tener un deseo interno de cuidar la iglesia de Dios. Debe tener un deseo, y este es un deseo honorable, un deseo que lleva consigo muchas responsabilidades, muchas. Es como un joven que quiere aprender a conducir.
El joven quiere manejar, y aquí es donde los que son llamados al ministerio deben tener cuidado. Porque el joven quiere manejar, él quiere andar en su carro, ir a la playa, pasear en su vehículo, ser un muchacho independiente, que toma su carrito, que va al mall, que lleva a su familia a pasear, que puede ir a la iglesia en su carrito. El muchacho joven quiere hacer eso, pero junto con ese deseo de poder cumplir esas cosas, hay una ley de tránsito bien pesada que él debe cumplir. No es que él se tira a la calle y maneja cuando quiere y como quiere. Hay una ley que dice que debe sujetarse a esas reglas. No puede andar en la calle como le da la gana brincándose los semáforos en rojo. Entonces, el que es llamado al ministerio tiene este deseo, pero debe comprender las responsabilidades del ministerio. Entonces Dios, podemos ver a la luz de lo que venimos hablando en toda esta epístola, Dios ha concedido una autoridad a los pastores para ejercer un gobierno bíblico y sano bajo el cuidado de nuestro Señor Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia. Y entonces recordamos aquella frase célebre: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y no piense usted que estoy citando al tío Ben cuando le dijo a Peter Parker: deje de ver películas, hermano, y lea más. Esa frase no es del tío Ben. Franklin D. Roosevelt en 1945, en un discurso en tiempos de guerra, citó esta frase. Y viene todavía más atrás de él. Pero este Stan Lee, que hizo todas esas películas, pues le gustó la frase y la metió al tío Ben. Y todos piensan que esa frase es del tío Ben. Y si usted se rió, es porque ha visto esas películas. Yo también la vi. Pero a lo que voy es que esta autoridad que Dios ha concedido lleva muchas, hermanos, muchas responsabilidades. Muchas. Pero, continúa el texto. Puede haber un deseo, tienen que conocer las responsabilidades que vienen después de este pero. Pero un obispo debe ser, pues, irreprochable. Y yo tenía conocimiento de que irreprensible o reprochable, más que todo irreprochable, era que no se dijera nada malo de él. Y yo había entendido este concepto así. Pero del original griego no es solamente eso lo que quiere decir el apóstol Pablo. Y esto fue una gran lección para mí. Y voy a leer la definición. Dice: el término irreprochable expresa la idea de tomar algo con fuerza. En este caso, el pastor no debe ser tomado, él no puede ser capturado o derrotado al ser encontrado en una posición de debilidad en relación al pecado. La palabra irreprochable es un término activo que expresa la idea de una persona que evita, hermanos, vamos a ver, evita diligentemente que sus flancos débiles sean expuestos. Esto es irreprochable. Él está luchando todo el tiempo para que los puntos débiles que él tiene no queden expuestos para ser golpeado y lo hagan caer. No es simplemente la cualidad con la cual puede ser reconocido, que era lo que yo pensaba, sino una actitud de lucha activa. Él está luchando activamente contra sus propias debilidades. Cito a Pepe Mendoza, de Coalición por el Evangelio. Esto implica no estar a solas con ninguna hermana. Esto implica no andar con una hermana en el vehículo si su esposa no va allí. Esto implica no dar un cumplido a una mujer que no sea su esposa. Esto implica no dar abrazos ni bromas inapropiadas porque él cuida sus flancos débiles. Pastor, pero dio solo ejemplo solo con la mujer. Sí, porque el pastor que no tiene un flanco débil con el tema de la mujer es porque tiene problemas hormonales, entonces tiene problemas de salud o otra cosa. Pero por lo general los hombres tienden a verse seducidos en estas áreas. Vean ustedes, en la estadística de pastores que caen en adulterio es excesivamente grande. El pastor irreprochable está velando por todo lado, peleando para cuidarse
de que uno de sus puntos débiles no lo exponga y no lo haga caer. Eso es irreprochable. Así que usted eche para su saco. ¿Por qué eche para su saco? Porque Dios ha puesto al liderazgo como un modelo, no para que estos parámetros los cumpla solo el liderazgo, sino para que el liderazgo modele a la iglesia y los hombres de la congregación tengan las mismas conductas. Estas bromas pasadas de tono, comentarios inapropiados para con hermanas, abrazos que no deben ser, bromas que no deben ser, no son características de un hombre que está ejerciendo un liderazgo bíblico. Continúa el texto y dice, marido de una sola mujer. El hombre tiene que estar casado, tiene que estar con su esposa tranquilito y disfrutando de lo que dice la palabra en Proverbios, bebiendo el agua de su propia cisterna. Porque el que adultera, dice Proverbios, en una versión, creo que en la Nueva Traducción Viviente, le faltan sesos. Eso es lo que dice el texto. Así que este hombre está sujeto a su esposa, disfrutando de su esposa y bebiendo el agua de su propia cisterna, como dice la sabiduría en Proverbios. Este hombre sobrio es prudente, está libre de todo tipo de excesos. Háblese de bebidas, malos hábitos, inclusive los alimenticios, el ocio, estar muchísimo tiempo tirado patas para arriba, haciendo nada, viendo la TV, viendo series, escuchando música, rascándose el ombligo. Esa no es la característica de un pastor diligente. ¿Significa, pastor, que un pastor no debe descansar? No, claro, es un principio bíblico el descanso, pero estamos hablando de excesos. Estamos hablando de que uno puede sentarse con su esposa, con su familia, a ver una película, pero una película, algo para compartir, un tiempito para jugar, para su familia también. Y ahorita vamos a hablar de la familia. Él no debe perder tiempo en las redes exponiéndose a material inapropiado. Si va a utilizar su tiempo en las redes, que sea para la edificación, que sea para el cuidado. Pero sabemos que las redes sociales son un campo de batalla bravísimo. Y el pastor no debe exponerse, y los hombres de la congregación no deben exponerse. Dice que debe ser prudente, sabe cómo reaccionar y cómo manejarse en diferentes contextos, reflejando el carácter de Cristo y ministrando gracia a los hermanos. Controla sus emociones y no permite que ellas lo gobiernen en sus reacciones. Él sabe discernir cuándo actuar y cuándo no, cuándo está bien y cuándo está mal. Y si delante de todos alguien se levanta y ofende al pastor, él debe ser prudente en su respuesta. Él debe ser prudente, debe saber cómo responder. Dice que debe ser de conducta decorosa. Continúa. No debe ser vulgar en ningún sentido. No debe vacilar en doble sentido. Su lenguaje debe ser con decoro. Y hermanos, vean, estamos en una época donde con ese cuento de la libertad cristiana, muchos pastores utilizan palabras que no están bien. Y no estoy hablando de la palabra, y perdón que lo mencione aquí, de la palabra mae, no estoy hablando de eso. Pero hay muchos pastores, que usted no me escucha hablar así, pero hay muchos pastores que con eso de la libertad cristiana y la ética utilizan palabras que no tienen decoro, que son palabras del mundo y que son palabras vulgares. Y dice que la actitud debe ser con decoro, en todo el sentido, en su forma de andar, en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de conversar, de vacilar. Es bueno que el pastor tenga sentido del humor, pero no debe caracterizarse por ser un charlatán. No debe. Debe ser un hombre de palabra que honre sus compromisos. Debe ser, dice Pablo, hospitalario, que socorre y alberga extranjeros necesitados, que acoge con agrado a quienes reciben su casa. Y este pastor hospitalario, para él es un gran gozo, un gusto recibir personas en su casa. Hermano, vaya echando usted para ahí, echen el frasquito. Encuentra gozo, hermanos, encuentra gozo. Pero recuerden que esto es un modelo para la iglesia. Todas estas características deben de abundar en el cuerpo de Cristo. Solo que los pastores son los primeros que deben tener estas características.
Dice, apto para enseñar. Esta es una característica no relacionada tanto al carácter, sino a los dones. Entonces, los dones no es que no son importantes, pero primero es el carácter y después los dones. ¿Por qué? Porque en muchos lugares muchos miran el carisma, la forma que tiene, la oratoria, es muy hábil, hace reír a la gente, todo el mundo lo quiere, son muchas sonrisas, a todo el mundo abraza y hasta está como rellenito para que se siente rico el abrazo y todo eso. Entonces, hasta en eso se fijan, pero no en el carácter. Los dones son importantes, pero está primero el carácter. Y en este caso dice que debe ser apto para enseñar. Esto es un don. Debe tener una habilidad para tomar la verdad de Dios, transmitirla a la iglesia y que la iglesia pueda entenderla. Debe tener la facilidad para explicar las palabras de Dios. Ahora, en cierta medida. ¿Por qué en cierta medida? Porque habrán pastores que explican muchísimo mejor que otros. Y unos explican más y otros no explican tan bien, pero estos explican más, pero esto no significa que no puede ser pastor. Mientras puede enseñar y transmitir la verdad de Dios en cierta medida, él puede ejercer el ministerio y tiene un don de Dios definitivamente. Ahora, en esto del enseñar, hay algo que les quiero compartir que tal vez el texto no me lo dice, es como un añadido que le quiero hacer al sermón. La estadística dice que el segundo pecado más recurrente entre pastores es el plagio. Vean, hermanos, yo sé que abundarán quienes puedan criticar nuestros sermones y David, te falta mejorar acá, tenés que trabajar el desarrollo, tenés que trabajar la centralidad del evangelio, y sí, abundarán y vendrán muchas críticas. Pero que el Señor nos libre de este pecado del plagio. No vamos a tomar los sermones de otros hombres para exponerlos a la iglesia local. Que el Señor nos libre de ese pecado. Y si algo así pasase, hermano, lo detenemos inmediatamente. Pero quiero compartir esto porque aunque no está en el texto, está ligado a la enseñanza. El que es apto para enseñar no va a estar ejercitado en el plagio. Va a estar exponiendo la verdad de Dios a la iglesia local. No dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. No debe emborracharse, dice la Nueva Traducción Viviente, ni ser violento, debe ser amable. No debe buscar pleitos, ni amar el dinero, o sea, no puede ser como un borracho de cantina. Bueno, los borrachos de cantina de la época de antes. Porque ya ahora, hermanos, buscan un problema en un bar y, hermanos, sacan un arma y se acabó el pleito. Y eso es terrible. Pero antes los borrachos de cantina se agarraban a golpes, eran majaderos, le buscaban pleito a todo el mundo y hasta en el gremio decían que les daba el guaro vaquero porque se tomaban unos tragos y ya querían pelear y se sentían valientes. El pastor no debe ser un borracho de cantina. No debe ser violento, no debe solucionar los problemas a golpes. No debe. El pastor no debe ser así. Hermanos, tome nota para todo esto, hermanos. Usted debe conocer esto. En Tito 1, verso 7, dice que no debe ser amante de ganancias deshonestas. Está ligado al no avaro de 1 Timoteo 3. No amante de ganancias deshonestas. No debe estar buscando sacar dinero a escondidas. No debe estar buscando sacar dinero por debajo de la mesa. El avaro, no precisamente rico, puede amar el dinero y no tener nada, ya que solo busca satisfacer sus caprichos. El avaro está viendo a ver por dónde saca plata, por dónde se gana algo más de manera ilícita. Eso hace el avaro. No debe ser el pastor codicioso de ganancias por debajo de la mesa. Debe vivir agradecido y más adelante Pablo le dice a Timoteo, si usted tiene abrigo y tiene sustento, con eso tiene que estar contento. Pero muchos pastores tienen abrigo y tienen sustento, pero no están contentos. Ellos quieren más. Ellos quieren más. Pero si tenemos un techo, si tenemos cobijita y si tenemos alimento, felices. Pero muchos dicen, no, es que yo quiero otra cosa. Y eso no está bien. Y eso Pablo lo menciona más adelante en esta misma epístola.
Verso 4, y aquí es donde vamos a entrar un poco más. Verso 4, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Entonces, en la Nueva Traducción Viviente, que ustedes verán que me gusta utilizar para explicar algunas cosas, no para hacer el estudio, pero para explicar algunas cosas, dice que debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. En Tito capítulo 1, verso 6, dice que los hijos deben ser creyentes. Pero la palabra creyentes que se traduce en Tito, en español se traduce a fieles. La salvación de los hijos no está en manos de su papá. El papá no puede decidir que sus hijos sean salvos. No está en sus manos, por más que él se esfuerce, no está en sus manos. No hay una garantía ni una fórmula secreta que garantice que los hijos van a ser creyentes. No la hay. Entonces, la forma en la que Pablo está diciendo que debe mostrarse la familia del pastor es en respeto y obediencia. Y nos lleva a nuestro segundo encabezado. El pastor debe primero cuidar bien su casa antes de pretender cuidar la iglesia. Dios está interesado en que la familia refleje su capacidad de gobernar con sabiduría. La familia del pastor debe reflejar que él está gobernando su casa con sabiduría, y si esto no está pasando, no puede pretender ejercer el ministerio. Y si lo ejerce, su labor será deficiente. Si el pastor no es capaz de cuidar y gobernar con un liderazgo bíblico su hogar, los que viven en su propia casa, jamás va a poder cuidar de la iglesia. Jamás el pastor que haga esto será desinteresado de las situaciones de la iglesia. El pastor que haga esto pasará por alto malas conductas, pasará por alto el desorden, porque en su misma casa hay malas conductas y todo es un desorden. Los hijos deben vivir en obediencia con toda honestidad, entendiéndose fieles, como la traducción completa que nos dice que ellos deben de vivir sujetos al gobierno de su hogar, de su padre. Los hijos deben de obedecer al punto que no lleguen a ser una vergüenza pública para los padres. En la iglesia de antes, o yo no sé, tal vez hermanos que tienen muchos años en la iglesia, ellos saben esto mejor que yo, pero había como una idea hace muchos años de que el pastor tiene que estar en todo, de que el pastor tiene que estar en todas las reuniones, de que el pastor tiene que hacer todas las cosas, de que el pastor tiene que manejar hasta los dineros, que si el pastor no está, las cosas no se hacen. Y les voy a decir algo, ante la presión de una iglesia ignorante de la verdad de Dios, muchos pastores cometieron ese error. Muchos cometieron ese error escuchando al pueblo. Y entonces se mataron estando en todas las reuniones, estando en todas las actividades, estando en todas las cosas. Ellos se mataron en eso. Y les voy a decir algo. Y los mismos que decían el pastor tiene que estar en todo, mientras él descuidó a su familia, son los mismos que cuando los hijos del pastor crecen dicen, mira, los hijos del pastor no se comportan. Son exactamente los mismos. Entonces, el pastor debe comprender que primero debe gobernar su casa. Primero su casa. Aunque la iglesia diga, el pastor tiene que estar, hay una palabra que está primero que lo que muchos puedan opinar. Aquellos mismos que demandaron que los pastores estuvieran en todo son los mismos que luego lo van a señalar, porque después de haber descuidado a sus hijos, ellos lo van a avergonzar. Hace algunos días, después de la conferencia del pastor y su familia, veníamos en el carro para el culto en la mañana, creo que el domingo tras anterior. Y Gaby y yo veníamos hablando, mi esposa y yo veníamos conversando respecto a lo que vimos en la conferencia. Entonces mi hijo Ezequiel se mete en la conversación y dice, papá, ¿de qué es de lo que están hablando? Entonces yo le digo, no papi, es que nos estaban explicando que casi todos los pastores, por el ministerio, por estar pastoreando, dejan a su familia y no le dedican tiempo. Y entonces Ezequiel me dice, papá, pero eso es mentira. Entonces me sorprende mucho el comentario, vuelvo al retrovisor y le digo, papi, ¿por qué usted dice que eso es mentira? Porque usted siempre está. Vean, hermanos,
La tarea más difícil en el ejercicio del ministerio, para mí, ha sido lograr que mi hijo diga eso. Esa ha sido la tarea más difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces he tenido que decir, no puedo, no voy a ir, no voy a estar. Y habrán caras, desacuerdos, preguntas, cuestionamientos, pero primero está mi casa. Ante todo el cuestionamiento que quiera existir, primero está mi casa. Porque si mis hijos los abandono cuando ellos son grandes, todos aquellos que pretendían que yo estuviese en todo, van a decir, vive a sus hijos, no cumplen, me están avergonzando. Y mis hijos me van a descalificar y queriendo hacer una gracia, uno hace un sapo. Queriendo estar en todo con la iglesia, los hijos abandonados. Y nosotros, creo que los pastores jóvenes tenemos que, hermanos, yo creo que la palabra es socarnos la faja y decir, no puedo. Y confiar en la gracia de Dios. Porque a veces el hecho de que un pastor responda a las demandas de la iglesia de esta forma, evidencia que no confía en la gracia de Dios. Evidencia que no está confiando en que la obra, que la iglesia no es de él, es del Señor. El pastor debe socarse los pantalones, decir no puedo, no voy a estar. Listo, se acabó. Y confiar en que la iglesia es de él. Y no es mía. Y la iglesia no está sujeta a cuánto yo pueda estar o no. No, aquí el que importa que esté es Cristo. Cristo es el que tiene que estar y ser el principal aquí, no el pastor. El pastor debe menguar para que Cristo crezca. Y si el pastor cumple lo que la palabra dice, Cristo va a crecer. Y Él será glorificado. Continúa el texto en el verso 5. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo cuidar a la iglesia? ¿Cómo? Y esto nos revela justamente el título. Dios utiliza hombres imperfectos para cuidar una iglesia de Dios, que es perfecto. Él quiere que la iglesia sea cuidada. Y Él dice, si el hombre no puede cuidar su casa, si su casa se le sale de control, ¿cómo va a venir a cuidar la iglesia? En su casa viven 2, 3, 4, 5 miembros. ¿Cuántos son en la iglesia? Una iglesia con más de 80, 60, 70 miembros. No puede controlar ni a 3, ni a 2, ni a 5 en su casa. Va a controlar una iglesia de 80 miembros. Va a gobernarla bien, la va a cuidar. No puede. ¿Cómo va a cuidar? Dice el apóstol Pablo, si ni siquiera puede cuidar su casa. No puede. En el ministerio pastoral. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. Dios quiere cuidar a su pueblo, hermanos. Dios demanda de aquellos encargados en esta tarea un perfil de alto estándar para ser un modelo a la iglesia. Siendo Cristo el perfecto, capaz de cumplir este estándar, nosotros los pastores debemos verlo a Él y esforzarnos en la gracia para imitar por medio del Espíritu su carácter. Nosotros debemos ser los primeros en esto. Y ahora que mencioné esto de Ezequiel, y puedo mencionar aquí muchos ejemplos, no quiero que usted piense que yo me estoy jactando, porque todo lo que podemos hacer lo hacemos en la gracia de Dios, y los que me conocen saben que tengo los pies ubicados en esto y que no hay nada que yo pueda hacer si no es por la gracia de Dios. No está en mí, está en Él operando en mí. Los pastores debemos responder al evangelio que está operando en nosotros. Y es aquí donde Cristo toma la preeminencia. Que no es en nosotros. Nosotros los pastores no somos los cargas. Si un pastor puede cumplir estas características, no es porque él es muy hábil, porque es muy carga, como se nos ha dicho en muchos lugares. No es así, es porque la gracia de Dios lo sostiene. Y el mismo Dios que lo puso, si quiere lo quita. Así de simple. Dios lo pone y si Él quiere lo quita de un momento a otro. La obra es de Él. El hombre imperfecto debe ver al Cristo perfecto para poder cuidar a su novia, que es la iglesia. Y si en su casa él no puede cumplir con esta labor, su trabajo en la iglesia será pobre, será mediocre y será deficiente. A la luz de lo que la Biblia enseña, no a lo que los hombres ven. A la luz de lo que la Biblia enseña. Porque todos ustedes pueden venir aquí bien mudaditos y bien lindos. Yo puedo venir aquí con este traje, hermanos, que en la gracia de Dios tengo, y verme así bien presentable, y mi casa puede ser un caos.
un desastre. Así que, hermanos, debemos tener cuidado con esto. Cuidado, nosotros estamos pensando que por como nos vemos aquí, ya listo, no. El cuidado de Dios para con su iglesia se logra ver físicamente en la figura de los pastores. Ahí es donde se ve físicamente el cuidado de Dios. Por eso cuando un pastor es nombrado, la iglesia debe celebrar, no al pastor, celebrar a Dios por su gracia. Si nombramos otro pastor en la gracia de Dios, la iglesia tiene que hacer una fiesta. No por el pastor que está siendo nombrado, sino por la gracia de Dios que se muestra a la iglesia. Aquí no aplaudimos a hombres, y ustedes lo saben. No aplaudimos a hombres. Si vamos a aplaudir, aplaudimos a Cristo, a quien pone los pastores en su iglesia. Así que, hermanos, si nombramos un pastor, si nombramos dos pastores, y digo esto porque hay hermanos, lo digo en plural, hay hermanos que tienen en su corazón el deseo de ejercer el ministerio. Se han acercado a mí y creo que en la gracia de Dios, Él nos está regalando pastores. Pero debemos llevar un proceso que va a requerir tiempo, pero ya estos hermanos se han acercado. Así que, hermanos, yo le animo a que ore por eso, porque estos hermanos se van a meter en este embrollo. Y debemos orar por ellos. Y yo voy a orar mucho por ellos y a desear que eso pase con mi corazón. Verso 6. No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. En el lazo, perdón. Sí, en la condenación en la que cayó el diablo. La Reina Valera dice que no sea un neófito. Neófito significa, o viene del griego, una plantita recién plantada. No debe ser recién plantadito. Debe haber echado raíces. Debe haber dado frutos. Tiene que ser un hombre que ya ha caminado, porque si se utiliza una planta recién sembradita, va a tender a ser seducida a la soberbia, pretender ser sabio en su propia opinión, dejando la palabra de Dios, siendo pragmático, considerando lo que él ha vivido por encima de la palabra, lo cual puede llevarlo a la ruina. Verso 7. Debe gozar también de una buena reputación entre todos los hombres de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Esto es para con los no creyentes, mis hermanos. Satanás se esfuerza por desacreditar el testimonio de los pastores. Él va a hacer lo posible para que la gente de afuera hable del pastor. Él se va a esforzar, y también, no solo el pastor, todos ustedes también. Satanás está muy interesado en desacreditar el testimonio de la iglesia allá afuera. Y él está con la intención de hacerlo. Tenemos que tener esto claro. Esto tiende a ser tropiezo para muchos y afecta a toda la iglesia. El pastor tiene que ser aquí como es afuera. No es, hermanos, que usted me gustaría, que fueran o me vieran algún día en mi trabajo, lo que sea, donde sea que me topen. Nosotros debemos ser como somos aquí, ser allá afuera. Porque si el pastor es de una forma aquí, así sonriente y todo agradable, y afuera es inaccesible, nadie se puede acercar a él. Ahora los pastores hasta guardaespaldas tienen. Hermanos, Dios me perdone, hace mucho no uso este término, pero eso es una payasada. Eso es una payasada. Esos hombres no comprenden lo que hacen. Ellos andan con sus guardaespaldas y son inaccesibles. Salen de la iglesia y con guardaespaldas y nadie se les puede acercar. La iglesia que se supone ellos pastorean ni siquiera los conoce. ¿Ah? ¿Cómo es posible esto? Esto es ridículo. Él tiene que tener el mismo comportamiento dentro de la iglesia que afuera. Hermanos, las demandas de los pastores son altas y los vemos en esta sección de Timoteo. Pero la única forma de que los pastores cumplamos con honestidad y sinceridad estas tareas es siendo impulsados por el Evangelio. Los pastores debemos ver a Cristo para imitarlo a Él y ejercer nuestro rol. Pastor, pero ¿en qué me sirve esto a mí?
usted tiene que saber identificar a un pastor puesto por Dios. No puesto por él, no puesto por Dios. Porque hoy usted está aquí, pero resulta que se pasó a vivir. Se fue a otra provincia por temas de familia o de trabajo y se tiene que congregar. Usted tiene que saber cómo debe ser el pastor. Porque por eso anda la gente escuchando enseñanzas de demonios, doctrinas engañosas, porque no ven el carácter del pastor, porque no lo pesan. Y se los andan bailando con un montón de mensajes erróneos. Así como nosotros los pastores debemos ver a Cristo, la iglesia también debe ver a Cristo. Ustedes deben ver a Cristo, yo debo ver a Cristo. Y Cristo está ahí no solo para perdonar nuestros pecados, sino para darnos lo necesario para vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Si nosotros dejamos de ver a Cristo, mis hermanos, estamos perdidos, estamos muertos. Cristo, hermanos, es la figura que tenemos que ver. Y Él es nuestro modelo. Se lo voy a leer, no lo busquen, Hebreos 13. Y este es un mensaje a la iglesia. Creo que es algo que el Señor habla a la iglesia. En el verso 17 del capítulo 13 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Vamos a ver, ustedes han visto que con los niños uno quiere el bien para ellos, ¿sí o no? Y uno les dice lo que deben hacer, ¿sí o no? Y los niños se enojan con uno, ¿sí o no? Lo mismo pasa con la iglesia. Uno trata de aconsejar a la iglesia, de dar instrucciones como a un hijo. Papi, no haga eso, pero él se enoja porque él está encaprichado y quiere hacer lo que él quiere. Y entonces se enoja, pero a veces la iglesia se comporta igual. Y el pastor está velando por las almas como quien ha de dar cuenta. Y entonces dice el texto: iglesia, permítales que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. El que un pastor se queje, se agote y se cargue, producto de que no le permiten ejercer el ministerio por conductas de este tipo, no es provechoso para ustedes. Y cito a John MacArthur, que dice: la iglesia es responsable de ayudar a sus líderes a realizar su trabajo con satisfacción y deleite. Toda la iglesia está esperando el mensaje del pastor, y con mucho gusto, si tengo que hacerlo. Y orar, claro que sí. Y están esperando al pastor. Pero le voy a decir algo: esto no es un canal de una sola vía. Esto es recíproco. Esto es recíproco. Hay altas demandas para el pastor y gloria a Dios. Pero esto es recíproco. Hay responsabilidades del pastor para con la iglesia, pero de la iglesia para con el pastor también. Y yo en este sentido quiero dar gracias a Dios por los diáconos que han velado por mantener esa línea recíproca. Yo doy gracias a Dios por sus vidas y por eso que han hecho. Sé que otros hermanos que no son diáconos también lo han hecho. Y aprecio siempre que oren por el pastor y por su familia. Esto hace que el reino avance, que los pastores puedan hacer todo con alegría, felices. Pero qué difícil es. Vamos a ver los que tienen hijos adolescentes o adultos que se comportan como adolescentes. Cuando uno le dice al hijo: esto es lo que usted tiene que hacer porque es lo mejor para usted, y el hijo se enoja. Dígame, ¿eso es fácil de llevar? ¿Eso es sencillo para usted como padre de llevar? Pues igual pasa con la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5, y con esto cierro. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Pero estamos en una época, hermanos, donde si un hermano tiene en alta estima al pastor, le dicen que es brocha, le dicen que es largolla, le dicen que lo está adulando. Estamos en una época donde la iglesia se comporta de esta forma. Quiero dejar claro el título del sermón. Nosotros somos hombres imperfectos.
Y háblese de todos los pastores de la misión. Somos hombres imperfectos. Así que si usted está esperando perfección en nosotros para tenernos en alta estima, pues nunca lo hará, porque no lo somos. No somos perfectos. Y oré al Señor al inicio de este sermón para que si alguno tiene algo que decirme ahora y exhortarme, como muchos lo han hecho, lo haga. Porque yo soy una carta abierta delante de ustedes. Y usted puede ministrarme gracia a mí también. Cuando usted ve a un hombre imperfecto cuidando la iglesia de un Dios perfecto, usted lo que tiene que ver no es al pastor como si fuera a Dios. No es idolatrar al pastor. Es que cuando hay pastor o pastores en una congregación, sea donde sea, en cualquier parte del mundo, allí está la gracia de Dios mostrándose. Y Pablo dice, todos estos son requisitos que se deben cumplir. Y él va a cuidar la iglesia. Porque si no cuida su casa, ¿cómo cuida la iglesia? Lo cual nos está diciendo que el objetivo de estos requisitos y del carácter de él es que pueda cuidar la iglesia. Los pastores imperfectos son llamados a ver al Dios perfecto en la figura de Cristo para cuidar su iglesia. Así como los efesios, nosotros debemos velar porque nuestro pastor no se le metan las cabras. Si usted ve que el pastor así como que así se tuerce un poco, usted lo alinea. El pastor, vea lo que la palabra dice, recuerde lo que usted predicó, recuerde lo que dice el texto de Timoteo. Pellizquese, pastor, con mucho amor se lo digo. Debemos velar porque nuestros próximos pastores cumplan estos requisitos a fin de que ellos puedan cuidar la iglesia. Pero, hermanos, ¿qué es lo lindo de esto? Que Dios quiere cuidar la iglesia. Pero a veces nosotros traducimos el cuidado de Dios en que Él haga lo que nosotros queremos que haga. Ese no es el cuidado de Dios. Dios cuida de nosotros como un padre cuida de los hijos. El padre sabe que es mejor para el hijo. El padre no le da al hijo todo lo que él quiere. Mi hijo de 10 años me puede decir, papá, yo quiero manejar el carro, pero yo no se lo voy a permitir porque yo soy su padre y lo amo y sé que si lo hace se va a matar. Y Dios es perfecto, y yo siendo imperfecto cuido a mi hijo, cuanto más Dios que es perfecto. El cuidado de Dios no está ligado a lo que nosotros queremos. El cuidado de Dios está ligado a su sabiduría soberana, a su palabra, a su amor. Así que un pastor no siempre va a cumplir todos los deseos y caprichos que usted quiere. No. El pastor está puesto para alimentar a la iglesia, para instruirla y para que sea el consejo de Dios lo que la haga fuerte y lo que la haga crecer. Cristo mismo en la vida de la iglesia, Él quiere cuidar de la iglesia. Pero a veces pensamos que porque como Dios no nos da lo que nosotros queremos, entonces Él no nos cuida. Y no es así la cosa. Dios no es el genio de la lámpara que usted frota aquí en la palabra y hace lo que usted quiere. Así no es Dios. Ese es un Dios construido en su cabeza, es un Dios que usted fabricó, pero ese no es Dios. A veces vamos a pedir y no vamos a recibir, esa es la verdad. Y vamos a orar y las cosas no van a cambiar, pero a veces sí van a cambiar. Y usted dirá, pastor, ¿pero de qué depende de eso? De Dios que cuida de usted como usted cuida de sus hijos y que sabe que es lo mejor para usted, que ni usted mismo sabe que es lo mejor para usted. Como un niño no sabe qué es lo mejor para él. Así es esto. Pero Dios quiere cuidar la iglesia. Pastor, pero yo quiero ser parte de la iglesia. Es necesario que usted venga a Cristo en arrepentimiento y fe y le diga, Señor, perdona mis pecados, perdóname. Yo quiero ser parte de tu iglesia, yo quiero que me cuides. Yo quiero que tú cuides de mí. Y decimos, Señor, perdónanos, porque solo en Cristo está nuestra salvación y solo en Él podemos ser iglesia. Solo en Él, porque Él es la cabeza de la iglesia y sin Él nada podemos hacer. ¿Qué le parece?